Bueno, Fer Silveira, el Congreso anduvo con movimiento. Claro, quiso el destino, o no tanto, porque sabemos que el gobierno busca el Mundial para tapar algunas cosas, ¿no? Las designaciones de jueces, ayer antes del partido, no voy a hablar mucho porque seguramente va a ser el tema que toque mañana Franco Misraji, pero designaron jueza a la esposa de Giorgi, ¿no? El juez federal. También la designaron juez federal, es el juez del caso Libra. Y designan a la esposa jueza en Hurlingham, en un lugar donde no hay juzgado todavía. No hay juzgado, no se sabe ni dónde va a estar el juzgado. Pero ya por las dudas, claro, la designaron jueza para que el juez esté contento y no avance con el caso Libra. Eso lo hicieron antes del partido Argentina-Inglaterra. Y me imagino que esta sesión la habían puesto hoy también, para que, bueno, la gente está con... Sí, pasa. Claro, está la semifinal, la final, ¿qué le va a importar lo que suceda en el Senado? Pero quiso el destino que hayamos jugado la semifinal contra Inglaterra, que de repente el tema Malvinas se puso en boca de todos, que aparece en los diarios de todo el mundo hoy, y que hubo como un gran sentimiento nacional, que ayer salió de nuevo a la luz y que daba esta sesión en el Senado donde iban a tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que sabemos que tiene como punto central quitar el límite a la venta de tierras a manos extranjeras. Y bueno, hubo obviamente desde la oposición quienes hicieron notar esto que se estaba por tratar en el Senado. Uno fue Axel Kicillof, donde le pidió a los legisladores que se pongan la celeste y blanca. Después aparecieron algunos de la Libertad Avanza con la camiseta argentina. Ah, qué fabuloso. A ver, vamos a escuchar a Kicillof. Estamos invadidos, ¿no? Por ese sentimiento que ayer estuvo tan alto. Bueno, quiero decir que hoy en el Congreso Nacional están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor. Vamos a decir acá desde Avellaneda que eso no va a pasar, que no tiene que pasar y que es responsabilidad de todos los que por fondos o por lo que sea quieren levantarle la mano a la venta del territorio argentino. Así que vayamos cortándolo un poco con eso de extorsionar a las provincias, de extorsionar a los legisladores para que voten la entrega del territorio nacional. Así que hoy esperemos que, como ayer dio un ejemplo la selección argentina, quienes tienen que votar hoy piensen en la celeste y blanca. Bueno, esto decía Kicillof hoy temprano, antes del inicio de la sesión. Hay que decir que la sesión arrancó con los legisladores justos, los 37 necesarios. Para eso, obviamente, siempre hubo colaboradores de las provincias, 2 de Misiones, Flavia Rollón de Salta, a quien hemos entrevistado aquí alguna que otra vez, depende del gobernador Gustavo Sáenz, también la senadora Ávila de Tucumán. Como siempre, bueno, hubo quienes colaboraron para dar el quórum. Como decía, algunos de la Libertad Avanza... Sandra Mendoza entiendo que también. Sandra Mendoza. Y no sé si no estuvo 37. También. Ah, no, y Carolina Moisés no había dado... No, Carolina Moisés no. Ok. Fueron, obviamente, los de la Libertad Avanza, los del PRO, los de la UCR... esos estuvieron todos, y después estos de partidos provinciales. Bueno, obviamente habló Mayans, por esto que se veía. Algunos apareciendo con la camiseta argentina, otros mostrándola, poniéndola así, y lo que se estaba tratando era la entrega de la tierra nacional a manos extranjeras, tal vez un poco más importante incluso que el partido de fútbol. A ver, vamos a escuchar qué decía José Mayans. Acá vienen algunos con la camiseta de la República Argentina para decir que son tan argentinos, pero lo que no le dicen al pueblo argentino es que hoy se está entregando la soberanía del pueblo argentino. Por eso, presidente, venimos a decir de que hay esperanza, porque prácticamente más del 60% de los argentinos no aprueba el gobierno de Milei, y por eso vienen con este cuento de la unidad. Y por eso vienen con este ataque a los gobernadores nuestros.
Para el que le preocupa de mi provincia, ganó todas las elecciones por el 70%. Macri no fue reelecto, tenía la posibilidad de ser reelecto y no fue reelecto porque dejó el país en default y hizo una deuda entre Macri, Sturzenegger y la Patricia Bullrich que van a pagar durante más de 100 años. Entonces, presidente, dejo presentada esta cuestión de privilegio para que este presidente corrupto deje de robarle a los argentinos su propiedad, su empresa y que de una vez por todas enderece el camino a favor de los argentinos. Gracias, presidenta. Recordemos que este proyecto fue ideado por Federico Sturzenegger, cuando no, pero ya había tenido varias modificaciones. La oposición, hasta la dialoguista, decía que algunas cosas eran invotables, se habían hecho unas 15 correcciones al proyecto. Así todo, había especialmente el tema de la ley, el punto en el que se establecía la quita de límites a la venta a extranjeros, era el que tenía más rechazo. La UCR sacó un comunicado mientras estaba la sesión que decía: la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra. La Unión Cívica Radical rechaza la modificación de la ley de tierras que el gobierno promueve en el Senado de la Nación por considerar que se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país. La UCR tiene 10 senadores que resultan claves para que el oficialismo consiga quórum y vote sus proyectos. Y así como estaban las cosas, Patricia Bullrich se dio cuenta que no tenía los votos para aprobar la ley y entonces pidió el cuarto intermedio. La escuchamos. Primero que votemos la número 4, la Tucumán como capital simbólica de la nación. Moción para cambiar. Y luego quiero pedir que el punto número 3 se haga un cuarto intermedio hasta el día 6 de agosto. Son dos cuestiones distintas Bueno, pero para no dejar de votar la ley de Tucumán. Para adelantar el proyecto de ley que declara a San Miguel de Tucumán como capital de la República Argentina los 9 de julio de cada año, se requieren 2/3. Les pido por favor a mano alzada. Bueno, resulta aprobado y entonces corresponde la consideración del día que por secretaría se enunciará. Bueno, esperemos que este clima nacional de defensa de la argentinidad, de defensa de lo celeste y blanco, de no entrega del patrimonio nacional, del orgullo, de por qué tenemos que arrodillarnos, por qué tenemos que entregar nuestras capacidades. Bueno, esperemos que no sea algo que provocó el partido de la selección y la semana que viene nos olvidemos y estemos en otra cosa. No, hay que meter fecha patria el 5 de agosto, no sé, algo hay que, claro, y hay que llegar hasta el 6. Y que los que hoy se pusieron la camiseta, bueno, la tengan también ese día y siempre, porque lo votaron para ser senadores y diputados que defiendan los intereses de nuestra nación. Bueno. No se aprobó, pero sí se aprobaron los pliegos de los jueces que se habían promocionado desde el Gobierno Nacional. El otro día le preguntamos a Oscar Parrilli cuando lo entrevistamos, ¿no? El tema del Frente de Todos, que había dejado tantas vacantes sin cubrir, incluyendo el Procurador General de la Nación, incluyendo 2 vacantes en la Corte Suprema. Él nos dijo, sí, la verdad que ahí nos equivocamos. Bueno, es que vos fíjate que cada vez que se trata este tema pasan los informes y son 70 entraron en un día, 50 No, en todas el las otro. semanas. Es decir, están plagando. Yo no tengo por qué asumir linealmente que todos los jueces, fiscales o quienes sea que estén entrando como funcionarios del Poder Judicial en este momento sean mileístas rabiosos. Lo que sí puedo decir, y vos, y creo que cualquiera de nosotros podemos decir,
es que al menos contaron con el aval del oficialismo para estar ahí. Es decir, perdónenme y permítanme sentir por lo menos algún tipo de reparo acerca de un funcionario judicial de primera que llegue a ese lugar con un guiño de los delincuentes que tenemos en el gobierno. Y basta mencionar el caso de la cuñada de Hugo Alconadamón, a la que se le puso una cantidad de reparos que a otros no. Entonces, Claro. yo tengo la necesidad, de nuevo, tenemos que tenerlo a Franquito Minraji y mañana se lo podemos preguntar, sin tener el detalle de los 70 y pico que entraron en la primera, de los 50 de la segunda, de los 20 y pico de la tercera. No tengo la información completa. Sí puedo decir eso, que tienen el aval. Y después también puedo decir cabalmente que Milei acaba de confirmar en la Cámara Federal a los dos que están tratando Claro. el caso Libra por un lado. Y al tipo que le validó la reforma laboral y la intervención de la UOM por Bueno, otro. desde el bloque de Unión por la Patria pidieron que algunos pliegos se voten aparte. No Perdón, había... Y hablando de delincuentes, al padre del delincuente que tenemos en el Ministerio de Justicia, Máiquez. dos delincuentes. Juan Bautista Máiquez, el ministro de Justicia, y Carlos Coquito Máiquez, el camarista. El bloque de Unión por la Patria no tenía objeciones con la mayoría de los pliegos, pero hubo algunos que pidió que se votara aparte. Uno de ellos es el caso de Tomás Ponte. ¿Quién es Tomás Ponte? Secretario del juzgado de Ariel Lijo. Tomás Ponte ahora fue votado para el juzgado federal de primera instancia, número 2 de Lomas de Zamora, o sea, el secretario del Lijo va al juzgado federal de Lomas de Zamora, y como decías vos, el otro, que fue muy ajustada la votación, 35 votos afirmativos contra 32 negativos, es el de Víctor Pesino, quien, como decís vos, avaló, o sea, rechazó la cautelar contra la reforma laboral, y aparte fue el juez que avaló la intervención a la UOM, Sí, que la dispuso. que la dispuso. La intervención a la UOM. O sea, después de esas dos medidas a favor de los intereses del gobierno, el gobierno nacional mandó inmediatamente el pliego al Senado para renovar su mandato, porque dentro de 10 días cumple 75 años. Y lo malo de esto, que se esté haciendo ya una costumbre, que los jueces que se están por jubilar, pese a que tienen una jubilación de privilegio, viste que ninguno se quiere jubilar. Vaya a saber por qué, ¿no? Sí, sí. Uno imagina que deben cobrar algo más. Por No, ser... y porque te seduce el poder, y el poder es una chance muy inmediata de seguir engrosando tu situación holgada. Y sí, está claro que es así. Y ahora se hizo una costumbre. Entonces, cualquiera que está por cumplir 75 años empieza a fallar a favor del gobierno. Pim, 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 pim. Y después dicen, ¿saben qué? Me quiero quedar 5 años más. ¿Cómo no? Acá le firmamos. Pim, va el pliego al Senado. Y le votan la renovación por 5 años más. Se volvió una costumbre. Aparte es lógico que después los que cumplen 75 y no le quieren renovar dicen, me están discriminando. Claro. Porque yo quiero seguir también. Y bueno, esto lo establece la Constitución Nacional. No, y yo no me olvido, y lo refresco cada vez que puedo, que no es algo lineal. No es que cumpliste 75 años y pediste que te den el ok para... Porque antes era vitalicio el cargo. Sí. También es cierto que esto proviene de reformas que... De la reforma constitucional. Que en algún momento se entendió que, bueno, el tipo no puede tener 95 Creo que el único que años. renunció fue Zaffaroni, cuando cumplió 75 Carlos años. Falk, Sí. ¿a los cuantos? A los Sí, 98. Tenía más de 98 98 llegó años. Fight. Bueno, pero tampoco es lineal que vos continuás, porque ¿qué hizo Fight? Mirá qué vivo que era mientras estaba vivo. El tipo se generó su propio amparo siendo ministro de la Corte, entonces no solo se garantizó la prioridad y la posibilidad de continuar en el cargo más allá de su fecha de caducidad Biológica. No, Ah. más allá de su fecha de caducidad, sí. Reglamentaria, funcional. ponele. Sí. Sino que generó un precedente Sí, para todos claro. los demás que vinieron después. Pero no es lineal ese antecedente, porque de repente, si vos le caíste mal a la persona inadecuada, tu pliego no va a pasar. Fue el caso de la jueza de casación, Ana María Figueroa, que habiendo cumplido o estando a punto de cumplir 75 años, pide la prórroga de su mandato
Y o casualidad se la rechazan. ¿Quién es Ana María Figueroa? Bueno, te voy a decir por qué le rechazaron el pliego. Ana María Figueroa es la jueza de casación que en su oportunidad, yo tuve la chance de entrevistarla, y en una entrevista telefónica dijo: a mí me apretaron en el macrismo. Apenas asumió Mauricio Macri, vino un funcionario a visitarme a mi despacho para que acelerara un pronunciamiento, un fallo en una causa que era muy delicada para el Poder Ejecutivo, que en ese momento necesitaba tener un fallo contrario a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál era el fallo? El fallo tenía que ver con el memorándum con Irán. ¿Cuál era el funcionario? Juan Bautista Maíquez. En ese momento era el representante de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura y hoy es el ministro de Justicia. Bueno, pero a Mirá ver, vos. Eduardo Casal es procurador interino bajo las mismas condiciones. La ex procuradora dijo: a mí me vinieron a amenazar con mi familia. No es que se fue y se terminó Sí, y no cerró. hubo a quién nombrar. Y sigue siendo interino, tercer gobierno ya. Sí, llevaban 10 años. No, increíble lo bueno este recuerdo que traes, pero así como sucede con el impuesto a las ganancias, que no lo pagan, es increíble que los propios jueces hagan una interpretación amañada de la Constitución Nacional, a todas luces ilegal, y que ahora digan que no puede ser que les pongan un límite, como tienen todos los mandatos, que le pongan un límite a ellos para ejercer como jueces y todos presenten cautelares. Bueno, también la reforma decía que tenían que pagar ganancias y siguen sin Por pagar eso. ganancias. ¿Por qué? Porque la interpretación es: esto les cabe solamente a los que entran ahora. entran después de la sanción. una Son vergüenza. delincuentes. Son delincuentes. Comodoro Pi es un sumidero, está lleno de soretes que flotan alrededor de los despachos y tienen levita, tienen firma, tienen lapiceras caras, pero son unos soretes. En definitiva, la gran mayoría, perdón al que estoy enchastrando, que no lo es, pero habiendo, creo que cualquiera de los que pudo transitar Comodoro Pi puede comprobar fehacientemente que son unos soretes, la gran mayoría de jueces y altos cargos del Poder Judicial, sobre todo en el fuero federal, son eso, unos soretes. Bueno, así que podemos hacer un resultado ambiguo de la sesión de hoy en el Senado. No consiguieron los votos para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero sí tuvieron los votos para aprobar los pliegos de los jueces. Principalmente vamos a fijarnos en Víctor Pesino, próximo a cumplir 75 años, se le renovó por 5 más, es el juez que avaló la reforma laboral del gobierno e intervino judicialmente la UOM. La primera vez que se intervino un sindicato, la UOM era desde la dictadura militar de Furlan, ¿no? Absolutamente. Y también al secretario del hijo, Tomás Ponte, que ahora es juez federal de Loma de Zamora.